Muy buenas y bienvenido, bienvenida. En este vídeo vamos a hablar sobre los libros de anatomía de George B. Bridgman. Sobre todo me habéis preguntado mucho sobre estos libros y en qué orden comprarlos, porque hay algunos que no queréis comprarlos todos o no podéis comprarlos todos. Por eso mismo te voy a hacer una pequeña reseña sobre cada uno de los libros y el orden que yo creo que deberías comprarlos, por lo que te profundiza y por lo que te va a ayudar en tus dibujos. Lo primero que hay que saber de estos libros es que son libros de anatomía artística bastante antiguos y que están en inglés. Eso al final y al cabo a día de hoy no es ningún problema, porque si no sabes inglés, ahora mismo con la aplicación de Google Translator en el móvil puedes utilizar fotos directamente para traducirte todo el texto sin ningún problema. Yo lo he hecho en alguna sección y se puede reconocer todo el texto, así que no hay ningún inconveniente en que estos libros están solamente en inglés. Yo los he comprado por Amazon y te voy a dejar aquí abajo un enlace con todos los libros de anatomía que estoy usando de George B. Bridgman, aparte con otros materiales de arte que yo suelo utilizar o que recomiendo. El primer libro que recomiendo es que te compres el de anatomía constructiva. Yo este me lo he comprado con tapa dura porque en el momento que lo compré estaba disponible más económico en tapa dura que en tapa blanda, o sea, eso hay que mirarlo por Amazon, mirar los mejores precios. Lo bueno de este es que está detallado toda la anatomía humana y también marcando cómo son los grupos de músculos para que los podamos entender a la hora de dibujar mucho mejor. Te lo divide en cubos, te marca las líneas de referencia que tienes que seguir, los volúmenes que tiene y pequeños trucos para poder ver y dibujar estos grupos musculares. Así que te recomiendo que primero compres este si no sabes cuál comprar. Y luego tenemos estos que son las estructuras anatómicas y los mecanismos del cuerpo humano. Básicamente dependerá de lo que a ti te interese. Este, por ejemplo, lo que te detalla mucho es cómo funciona todo el cuerpo, todos los detalles del cuerpo, las musculaturas, etcétera. Entonces, si quieres algo mucho más detallado y que no sea a lo mejor tan directamente a la práctica, este es un buen libro. Te enseña todo el tema de las articulaciones, los mecanismos que tienen cada parte del cuerpo, el movimiento de las costillas, de las caderas, tobillos, etcétera. Entonces esto es mucho más centrado en los mecanismos y todos los músculos, etcétera. En cambio este está enfocado en cómo hacer un dibujo mucho más fluido, cómo reducir todo a elementos geométricos más simples de todo el cuerpo, las proporciones. Aparte en ambos tienes detalles de cómo hacer los ojos, de cómo hacer la cabeza, estructuras básicas un poco detalladas de cada parte del cuerpo. Pero como he dicho, este está más centrado en el dinamismo y cómo tener con fotos de referencia los volúmenes y cómo hacerle las sombras al cuerpo, porque te explica las formas geométricas que tienen y cómo le aplicarías la luz a cada una de estas zonas. Entonces los dos son realmente interesantes. Yo me compraría, si pudiera, estos tres primeros como mínimo para poder ir haciendo. Lógicamente hay cosas que se detallan de una manera similar en los tres libros, pero luego tiene una resolución bastante diferente. Entonces son libros complementarios que si alguno de ellos te falla tampoco pasa nada, pero si te lo puedes permitir yo iría a por estos tres primero. Después tendríamos este último grupo de tres libros que básicamente serían libros complementarios. Uno de ellos es específico de cómo dibujar manos, más de 150 páginas explicando cómo dibujar cada dedo, cómo se mueven las articulaciones, cómo ponerlos en diferentes posiciones, cómo actúan la muñeca y todas las partes de la mano para poder llegar a hacer una mano bastante realista. Lógicamente todos estos libros te lo explican para hacer realismo, pero si quieres hacer estilo manga, anime o cartoon o lo que sea, yo te recomiendo que te los compres igualmente, porque al final luego lo único que tienes que poner es menos detalles para poder hacer tu estilo, pero la base funciona igual, o sea, ya sea con 4 dedos, la mano al final, las articulaciones siguen siendo las mismas y se tienen que ver realistas. Así que dibujes el estilo que dibujes, yo iría a por todos los libros de anatomía para luego poder ir deformándolo a tu estilo. Y después tendríamos el libro de cómo dibujar cabezas. En este libro básicamente explica las proporciones de las cabezas de niños, las cabezas más adultas y todos los detalles de la cara, los ojos, la nariz, boca, etcétera. Bastante detallado, con imágenes muy claras, muy visuales, que prácticamente el texto es complementario, o sea, sin necesidad del texto ya podrías entender todo lo que explica en este libro. Y luego por último tendríamos este pequeño libro que explica los diferentes tipos de pliegue de la ropa, que es bastante interesante porque es un mundo que a mucha gente le cuesta y al final los pliegues tienen un patrón y no hay muchos tipos de pliegues, sino que tienen diferentes combinaciones y hay que sobre todo usar fotos de referencia para saber cómo funciona cada tipo de tejido, pero luego esos dobleces siguen estos pequeños patrones que te explican. Este libro es bastante útil. A mí al principio también me costaba muchísimo la ropa, pero al final con este libro y con fotos de referencia vas cogiéndole práctica y cada vez te va a ser mucho más fácil y vas a entender mucho mejor cómo hacer los pliegues de la ropa. Así que al final te recomendaría que cogieses estos los libros si puedes, pero si no, aprovecha
aprovecha todas las explicaciones que he hecho de cada libro para tú decidir qué libro te interesa más comprar al principio, pero sobre todo ten en cuenta que los 3 primeros explica el cuerpo en general, pero los comprando a poco al paso del tiempo. Al final es una pequeña inversión que puedes ir haciendo, comprarte un libro cada 2 meses y al final a la larga llegarás a tener todos los materiales, que es como funciona. Yo tampoco tenía todos los materiales que tengo ahora, sino que ves ahorrando y ves invirtiendo a poco para al final del tiempo tener mucho más material. Luego al final del tema también está en si no quieres hacer dibujo realista. Todo el tema de anatomía, mucha gente se piensa que si quiero dibujar manga, si quiero dibujar cartoon, no necesito aprender anatomía realista, pero en mi opinión yo creo que necesitas aprender anatomía, necesitas aprender cómo funcionan las proporciones, necesitas aprender cómo se mueve el cuerpo humano y a partir de ahí podrás ir deformando, podrás ir poniendo menos detalles, porque al final, por ejemplo, el estilo manga, las proporciones más o menos son realistas, el cuerpo se mueve igual que un cuerpo normal, lo único que se ponen mucho menos detalles. A la hora de delinear se hacen muchas menos líneas o líneas mucho más simplificadas, pero la estructura del cuerpo sigue siendo la misma, así que te puede servir la misma estructura, lo único que al momento de elegir las líneas que vas a entintar, elige las que vayan con el estilo manga o con el estilo que hagas. Y a la hora de formar, teniendo conocimientos de anatomía básicos, también te puede ayudar a que se vea más realista, porque si empiezas a deformar sin saber cómo funciona la cara, cómo se mueven todas las expresiones o cómo se mueve el brazo y todos estos elementos del cuerpo, básicamente te va a quedar una cosa deforme, te va a quedar algo que no sabrás por qué, pero no funciona. Lógicamente puede ser que el primer dibujo te salga bien, que todo vaya perfecto, pero habrá algún momento que notarás que de vez en cuando algún personaje que crees hay algo que no funciona, y es porque no sabes cómo funciona la anatomía real, no sabes cómo reacciona el cuerpo humano en según qué posición, y todos estos elementos se notarán al final. Así que te recomiendo que primero estudies anatomía humana real y luego vayas deformando según a ti te interese. Así que mucha suerte, recuerda de suscribirte, dale al like si te ha gustado y comparte este vídeo para que más gente tenga acceso a arte y ver mis clases de dibujo. Así que muchísimas gracias y que vaya bien el día.